Muy bien, en la clase pasada habíamos llegado hasta esta cita de La docta ignorancia, la obra más conocida de Nicolás de Cusa. Estamos ya en el Renacimiento, en esta larga historia del cero, la nada y el vacío. Habíamos visto cómo la Iglesia Católica en el siglo XIV fines del XIII, se había abierto a la posibilidad de, por lo menos, considerar intelectualmente la existencia del vacío. Pero bueno, empieza a recibir una serie de ataques la Iglesia en el siglo XVI que hacen que se repliegue un poco sobre sí misma, ¿no? Por eso es que aquí le titulé esta transparencia como el fin de la primavera del siglo XV, o sea, donde la primavera, entre comillas, porque en el siglo XV, bueno, hay una libertad de pensamiento y tolerancia en el mundo católico europeo occidental, como el ejemplo este que vimos de Nicolás de Cusa y su apertura de mente a aceptar la posibilidad de que el universo sea infinito y que no tenga centro. Pero bueno, en el siglo XVI, a poco de comenzar, Martín Lutero clava sus 95 tesis en 1517 en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, tesis que él invita a debatirlas, y ahí es donde nace, digamos, el protestantismo, ¿no? Empiezan los ataques a la Iglesia Católica. Bueno, Lutero empieza condenando la avaricia de la Iglesia, su excesiva apertura al paganismo, según él, el tema de las indulgencias por las cuales la Iglesia cobraba. Inicialmente, Lutero no cuestionaba la autoridad del Papa en estas tesis, pero bueno, fue el comienzo, digamos, de este cisma religioso. A los pocos años, en Inglaterra, Enrique VIII aprueba, bueno, a través del Parlamento, varias actas donde rompe, digamos, con el Papa, en 1534, constituyendo, digamos, la Iglesia independiente, digamos, de Inglaterra, ¿no? La iglesia, de donde va a surgir la Iglesia anglicana. Hay una serie de, por ejemplo, prohíbe apelaciones a las cortes del Papa, con lo cual todo se resuelve en Inglaterra. Los obispos elegidos debían ser aceptados por el rey, o sea que dependía del rey y no solamente del Papa. Incluso declara que el rey es la única cabeza suprema en la tierra de la Iglesia de Inglaterra. O sea, realmente es otro cisma importante, la de la Iglesia Católica de Inglaterra, que directamente se independiza. Incluso considera como una traición el desconocer la autoridad del rey, y bueno, como es de esperar, también Inglaterra deja de contribuir a los tributos monetarios al Papa, el cual deja de percibir ingresos digamos, desde Inglaterra, ¿no? Así, bueno, en este contexto, a lo largo del siglo XVI, la Iglesia Católica se va a endurecer intelectualmente. Y justo en este mismo siglo XVI, a un clérigo médico polaco que había estudiado astronomía en Italia, nos referimos a Nicolás Copérnico, se le ocurre proponer que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, y por lo tanto no es la Tierra el centro del universo, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Por supuesto que la historia de Copérnico es larga, la vamos a ver en otra oportunidad más adelante, pero la Iglesia enseguida rechaza la teoría copernicana heliocéntrica,
Él lo que dice, Copérnico, es que, acá hay una cita que les comparto, así es como al tamaño de la Tierra, aunque no está en el centro del mundo, la distancia de ese centro no es nada en particular comparado con aquella a las estrellas fijas. O sea, Copérnico, que era miembro de la Iglesia, trata de suavizar esta revolución diciendo, bueno, la Tierra no está en el centro, es el Sol, pero la distancia de la Tierra al Sol es mucho, mucho menor que la distancia a las estrellas. Por lo tanto, por más que he quitado la Tierra del centro, lo he quitado un poquitito nada más. O sea, en relación al tamaño total del universo, la Tierra está bastante cerca del centro, lógicamente, ¿no? Lo que pasa es, bueno, digamos, esta teoría heliocéntrica que aumenta el tamaño del universo, le da un soporte, digamos, científico en esta naciente ciencia, ¿no? Que va a ir evolucionando en las próximas décadas y siglos. Le empieza a dar un tímido soporte científico, observacional y teórico a la idea de un universo, si no infinito, al menos mucho más grande de lo que imaginaban Aristóteles y, bueno, toda la escolástica católica. ¿Mm? Y como siempre, les he dicho ya varias veces, hay una relación entre el infinito o un universo muy grande y la aceptación del vacío. ¿Mm? Entre los planetas, entre los mundos. Acuérdense lo que vimos de los atomistas, de los epicúreos y demás. Por eso es que hemos incluido a Copérnico en esta historia del vacío, ¿no? Bueno, uno de los padres de la Iglesia, de los doctores de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, esto es una cita, permítanme, extemporánea, porque aquí Santo Tomás vivió casi alrededor de 200 años antes que Copérnico. Santo Tomás, autoridad indiscutible de la Iglesia, había dicho en el siglo XIII que la posibilidad de los muchos mundos era incompatible con el geocentrismo aristotélico. En esa época, siglo XIII-XIV, la escolástica católica era lo más compatible posible con todas las enseñanzas de Aristóteles. Como les comenté cuando vimos los artículos de París de 1277, ¿no? El argumento de Santo Tomás era que si esos mundos fueran similares al nuestro, serían como redundantes o superfluos, mientras que si por otro lado fueran diferentes, según Santo Tomás, cada mundo no tendría todas las posibilidades, lo que sería una contradicción semántica lógica. Bueno, uno puede coincidir o no con Santo Tomás en el sentido de cuál es el problema de que un mundo no agote todas las posibilidades, ¿no? Pero bueno, como siempre les digo, hay que ubicarse en la mente de alguien hace 800 años que pensaba cuando pensaba en un mundo. Hoy en día uno piensa en un planeta y uno sabe que hay otros planetas y que puede haber planetas con distintas características. Pero bueno, este mundo evidentemente no era del todo igual a lo que uno piensa hoy en día cuando piensa en planeta, ¿no? Entonces, bueno, eh, para Santo Tomás era una contradicción lógica que hubiera un mundo que no agotara, que no tuviera todas sus posibilidades. Copérnico publica su obra magna, donde propone su teoría heliocéntrica, llamada De Revolutionibus, Orbium Celestium, sobre la revolución de las órbitas celestes, que incluso se lo dedica en ese entonces Papa Pablo III, que irónicamente, bueno, el libro pasa a formar parte de los libros prohibidos por la Iglesia, ¿no? En 1543, que este es el que publica, ya hacía más de 20 años que Lutero había iniciado el cisma y ya la Inquisición española empezaba a perseguir a los protestantes, ¿no? Pero bueno, en ese clima de época es donde aparece
un sacerdote católico, dominico concretamente, de origen napolitano, que además era astrónomo y filósofo, que se atrevió a pensar a una manera no muy diferente a Nicolás de Cusa. Pero bueno, lamentablemente Giordano Bruno, de quien estamos hablando, no vivió una época de tan apertura mental como en la que vivió en el siglo XV Nicolás de Cusa. Y se atrevió a especular sobre la existencia de otros mundos. Y le fue mal, terminó quemado por la Inquisición. El tema es que él se atrevió a no renunciar a sus creencias. Porque bueno, el Tribunal de la Inquisición lo invitó a renunciar, no lo hizo. Invitar es una forma de decir, ¿no? Porque realmente las invitaciones de la Inquisición eran en el medio de torturas o incipientes torturas o amenazas de torturas. Él no aceptó renunciar a sus creencias en otros mundos sin dejar de renunciar a sus creencias cristianas, ¿no? Simplemente él pensaba que podían haber otros mundos. De hecho, acá hay una cita que les comento, que les comparto, donde Giordano Bruno escribía: nosotros no afirmamos vacío alguno que sea simplemente nada, sino que nos atenemos a aquella concepción para la cual todo lo que no es cuerpo, que resiste a los sentidos, suele denominarse vacío si tiene extensión. O sea, acá Bruno diferencia vacío de nada, ¿no? De la nada. De esta manera decimos que hay un infinito, es decir, una región etérea inmensa en la cual existen innumerables e infinitos cuerpos, como la Tierra, la Luna y el Sol, que nosotros llamamos mundos compuestos de lleno y vacío, porque este soplo, este aire, este éter, no solamente existe en torno a dichos cuerpos, sino que también penetra en el interior de todos y está dentro de cada cosa. O sea que él postula que hay muchos otros mundos, hay vacío entre ellos, pero al mismo tiempo de vacío, él habla de un soplo, de un éter, que también está presente. O sea que es un vacío que no es equivalente a la nada misma. Seguimos hablando del vacío por la misma razón por la cual a quien nos preguntase dónde están el éter infinito y los mundos, le contestaríamos que en un espacio infinito, en un cierto ámbito en el cual está y se comprende el todo, el cual no puede comprenderse ni estar en otro sitio. Esto lo escribió en una obra llamada Sobre el infinito universo y los mundos. De por sí, el título es bastante problemático, ¿no? Me refiero para esa época. O sea que, bueno, tiene un pensamiento en la línea, como les digo, de Nicolás de Cusa, pero también en la línea de los epicúreos, los atomistas. Pero bueno, le costó la vida tener estas ideas, ¿no? Tan de avanzada en una época de tanta intolerancia. Bueno, seguimos avanzando y llegamos a uno de los principales protagonistas de la revolución científica de los siglos del siglo XVII, fundamentalmente. Aunque nació en el siglo XVI, ya lo vamos a ver en otra oportunidad. Galileo, en cuanto a su relación con el vacío, él de alguna manera lo buscó experimentalmente. Galileo es uno de los padres de la moderna noción de experimento, como una pregunta que uno le hace a la naturaleza. Una pregunta en general sencilla para justamente tratar de tener chances de encontrar respuestas. Esa era la idea de Galileo, hacer experimentos sencillos para poder entender sus resultados y también para poder repetirlos, ¿no? En una obra de unas de sus obras más importantes, Diálogo acerca de las dos ciencias, escribió lo siguiente, y ahora les voy a explicar un poco más. Cuando noté por primera vez este fenómeno, pensé que la máquina estaba descompuesta. Ahora os voy a decir de qué fenómeno está hablando. Tiene que ver con mineros que estaban trabajando en la profundidad. Pero el trabajador al que había llamado para repararla me dijo que el defecto no estaba en la bomba, sino en el agua que había caído demasiado
como para ser elevada a semejante altura. O sea, tenían un problema los mineros, y era que ellos podían elevar agua, provocando, digamos, vacíos con la capacidad que se podían provocar en esa época, o sea, como uno lo provoca con una manguera chupando, digamos, Y es que por más que digamos, lo hiciera con mis pulmones o con una de esas primitivas bombas que había en esa época de succión, no se podía elevar el agua por encima de 19 codos. 19 codos es más o menos unos 10 metros. O sea, decía, el efecto no estaba en la bomba, sino en el agua que había caído demasiado como para ser elevada a semejante altura. Y agregó, el trabajador, ¿no?, que no era posible, tanto mediante una bomba como mediante ninguna otra máquina que trabajara de acuerdo al principio de atracción, elevar agua, o sea, de succión sería, elevar agua un pelo por encima de 19 codos. Tanto si la bomba fuera grande o pequeña, este es el límite extremo del elevador. O sea, Galileo señaló que los obreros, los trabajadores de las minas les comentaban que no podían elevar agua a más de 10 metros de altura. En esa época, lo que no se sabía todavía, o sea, Galileo, digamos, destacó este fenómeno, ¿no? O sea, en esa época, en el mundo científico tampoco se aceptaba la idea del vacío, era un mundo científico muy primitivo y muy aristotélico, con lo cual la explicación de por qué las cosas se elevaban cuando uno, digamos, creaba un vacío, digamos, hoy diríamos creaba un vacío, pero cuando uno succionaba de una manguera, es por la tendencia de la naturaleza a suprimir cualquier vacío. Esa era la idea, la explicación. El tema es, pareciera como que la naturaleza tiene un límite, o sea, más de 10 metros no puede elevar el agua. O sea, ¿por qué el límite es 19 codos y no 23 o 18 o 1000? Galileo, como buen científico, lo que buscaba eran causas eficientes, o sea, causas según lo que nosotros entendemos modernamente como causa, un mecanismo por el cual, digamos, se produzca un efecto. No causas finales que tienen que ver con buscar propósitos que haya en la naturaleza. Pero bueno, Galileo no pudo avanzar mucho. Ahora vamos a ver que un discípulo de él sí. Él sí jugó un poco con la idea del vacío. De hecho, como algunos de ustedes sabrán, Galileo fue el que descubrió o el que demostró experimentalmente la universalidad de la caída libre, o sea que todos los objetos caen con la misma aceleración, bajo la fuerza de la gravedad, salvo por la distorsión producto de la fricción del aire. Pero Galileo llegó a conjeturar que si no hubiera aire, una pluma caería igual que un ladrillo. De todas maneras, para Galileo quedó, digamos, sin explicar por qué no se podía extraer agua mediante succión más allá de 19 codos. Vamos a volver ahora sobre Galileo indirectamente al analizar a un discípulo de él. Vamos avanzando en el tiempo, entramos en el siglo XVII, y bueno, aparece un sacerdote católico que además era filósofo y astrónomo, científico en general, Pierre Gassendi, que empezó a denunciar algunos errores de la escolástica, siempre con mucho cuidado, en una obra llamada Exercitationes Paradoxicae Adversus Aristotélicos, o sea, sería algo así como ejercicios paradójicos contra los aristotélicos. Curiosamente, en el seno católico, siglo XVII, reaparece el atomismo, pero con una intención de compatibilizar el atomismo con los dogmas cristianos. O sea, Gassendi adhirió al atomismo, con lo cual adhirió a, al vacío. Por supuesto, con mucho cuidado de no herir
la sensibilidad de la Iglesia Católica, pero curiosamente reapareció una obra en la cual los pone es esta obra de Vita Moribus et Placitis Epicuri Libro Octo, o sea, es una especie de comentario sobre unos obras de Epicuro, que acá están descritas en latín, donde él rescata todo lo que él considera rescatable de las ideas de Epicuro en relación a la filosofía natural. O sea que para Gassendi, la naturaleza se compone de átomos indivisibles, invisibles, porque son muy pequeños, variados, o sea, diferentes en peso y tamaño, obviamente creados por Dios, en un número grande, pero no infinito, y acá es lo destacable, que se desplazan por el vacío, se unen, se separan, chocan, forman cuerpos macroscópicos. Estos choques están ordenados y dirigidos por Dios. Por supuesto, como verán, siempre cuidando de no herir la doctrina católica, digamos, la doctrina nuclear católica, porque justamente el reintroducir el vacío, digamos, estaba en contradicción con algunas creencias católicas, pero que no hacían el núcleo duro, ¿no?, de la doctrina católica. Por eso es que, digamos, no fue condenado a la hoguera, digamos, Gassendi. Un contemporáneo de él, que ustedes habrán escuchado hablar conmigo de nombre, René Descartes, que no creía en el vacío, tuvo fuertes controversias con Gassendi al respecto. Acá está, René Descartes, también francés como Gassendi, que como ustedes sabrán, además de haber sido un gran filósofo revolucionario, como filósofo y sobre todo filósofo del conocimiento, también fue un gran matemático y fue el que introdujo el sistema cartesiano de coordenadas, de ahí su nombre, ¿no?, cartesiano, en donde, como ustedes sabrán, en un sistema cartesiano de coordenadas existe el origen, que tiene coordenadas 0, 0. Por supuesto que ya para esa época el 0 estaba ya bien establecido en el mundo intelectual europeo, occidental, el sistema indoarábigo, con lo cual el 0, digamos, ya tenía carta de ciudadanía oficial en el mundo occidental. Pero bueno, el hecho de que el 0 tuviera aceptación no significaba que el vacío fuera universalmente aceptado, ni mucho menos. Y de hecho, para Descartes, el vacío no existe. Por supuesto que él, como buen católico, él creía que nada puede ser creado de la nada, salvo que fuera creado por la voluntad de Dios. Con lo cual Dios, obviamente, del cual tenemos un concepto en nuestra mente, por ende debe existir. De todas maneras, con eso nos vamos a meter porque no iríamos del tema de estas clases, ¿no? Básicamente, si el concepto de un ser infinito existe en nuestra mente, ese ser infinito debe existir. En ese sentido, digamos, Dios existe para Descartes. La idea de que nada puede ser creado de la nada es compatible con que Dios haya creado de la nada al mundo, porque de esa nada en realidad no es que no había nada, sino que estaba Dios, el cual concibió al mundo, así que no es contradictorio esto. Para Descartes, las cosas finitas, y por ende no divinas, son una combinación entre el infinito y el cero. Por otro lado, la mecánica de Descartes no fue exitosa porque se basaba en una hipótesis poco práctica, y es que no existe el vacío, con lo cual Descartes no podía ni siquiera pensar en la posibilidad de una partícula viajando en el vacío, que sí lo hizo Galileo y luego Newton, y que les permitió hacer la revolución que hicieron, ¿no?
Entonces, nada se puede mover en línea recta porque dejaría un vacío detrás. No existe el vacío. Y por lo tanto, si nada se puede mover en línea recta, todo se mueve en trayectorias circulares. Con lo cual, el universo de Descartes es un universo lleno de torbellinos que de alguna manera digamos, coexisten entre sí, se rozan. Bueno, fue una mecánica que no llevó a ningún éxito. O sea, por eso es que, como mecanicista, Descartes, digamos, no trascendió, trascendió en otro sentido, ¿no? Sí, digamos, trascendió como mecanicista en cuanto a relacionar extensión con materialidad. Pero bueno, esa es otra cuestión sobre la cual volveremos más adelante. Muy bien, y ahora, como les anticipé, vamos a volver con un discípulo de Galileo, Evangelista Torricelli, italiano, al igual que Galileo. Lamentablemente murió bastante joven. Fue discípulo de Galileo durante poquito tiempo, cuando ya Galileo era bastante viejito. Y básicamente lo citamos en esta historia del vacío, porque fue Torricelli el que demostró por primera vez en forma categórica, más que la existencia del vacío, su contracara. La existencia de la atmósfera como agente causante de la elevación de los líquidos. O sea, dio vuelta, digamos, la tortilla en cuanto a la explicación de ciertos fenómenos. ¿Se acuerdan de Eratóstenes y su experimento con la clepsidra? Bueno, Torricelli lo termina de explicar ese experimento, digamos, de por qué, por un lado, no entra agua cuando yo tapo el agujerito de arriba de la clepsidra, y por otro lado, no sale agua cuando yo saco, digamos, esa bombita agujereada con el cañito tapado, y por qué no sale el agua, ¿no? Ahora vamos a ver. Bueno, ¿qué hizo Torricelli? En 1649 tomó un tubo largo que estaba cerrado de un extremo, lo llenó de mercurio y lo sumergió en un plato, como ven acá en la figura, que también estaba lleno de mercurio. Por lo tanto, o sea, imagínense que inicialmente el tubo estaba lleno hasta aquí, ¿no? Acá está cerrado. Entonces, digamos, lo inclinó, lo sumergió en el mercurio, vio que el mercurio descendía, pero descendía hasta cierto punto. Ahora bien, si antes estaba lleno este cañito de vidrio y ahora bajó hasta acá, ¿qué interpretó Torricelli? Que aquí no quedó nada. Ahora, ¿por qué bajó hasta aquí? Si realmente la naturaleza le tuviera error al vacío, el mercurio no tendría que haber descendido nada, se tendría que haber quedado acá arriba. Sin embargo, descendió esta cantidad. Y como sucede con las narraciones de los mineros de los 10 metros de agua, ¿por qué descendió hasta aquí y no hasta aquí, o hasta aquí, o hasta aquí? ¿No? Bueno, lo que empezó a vislumbrar Torricelli es que la explicación de esto no estaba dado por el horror de la naturaleza al vacío, sino porque considero que el vacío no es, o digamos, el horror al vacío no es un agente eficiente, no es una causa no es una causa, el horror al vacío. Buscó la causa en otro lado, en algo tan palpable, tangible. Buscó la causa en el aire que hay por encima de nuestras cabezas. Entonces, y para eso hizo eh, experimentos. Él lo que dijo es,
no es el horror al vacío, digamos, al vacío, que no es que hay una especie de pequeño enanito aquí que le ayuda a la naturaleza a que no se deforme el vacío y está teniendo, ¿no?, con un piolín toda esta columna de mercurio, sino el aire que está por encima de nuestras cabezas hace presión sobre este recipiente de mercurio, hace presión, y como acá adentro no hay aire, el aire que está afuera hace presión y eleva el mercurio. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. ¿Por qué? Porque la presión del aire que está por encima de esta superficie es igual a la presión que ejerce esta cantidad de mercurio, esta columna de mercurio, como se llama hoy en día, sobre esta misma superficie. ¿Y cómo lo expresó? Esta es una carta de Torricelli a un amigo que tenía, Michelangelo Ricci, que se la escribió en 1644. Mucha gente dice que es imposible crear un vacío. Otros piensan que debe ser posible, pero solo con dificultad. Y luego de superar alguna resistencia natural. Yo no sé si alguien sostiene que puede ser realizado fácilmente, sin tener que superar resistencia natural alguna. Mi argumento ha sido el siguiente. Si hay alguien que encuentra una razón obvia para la resistencia contra la producción de un vacío, entonces no tiene sentido hacer al vacío la causa de estos efectos. Ellos deben obviamente depender de sus circunstancias externas. Claro, no puede ser algo que no es nada la causa de esos efectos. Es de sentido común lo que está diciendo Torricelli. Entonces sigue con la carta y dice: existimos en el fondo de un océano compuesto del elemento aire. Elemento aire. Más allá de toda duda, ese aire posee peso. De hecho, en la superficie de la Tierra, el aire pesa alrededor de 400 veces menos que el agua. O sea, él ya había hecho esos tipos de experimentos, ¿no? Él y otros también. El argumento de que el peso del aire, tal como aquel determinado por Galileo, es correcto para las alturas habitadas comúnmente por el hombre y los animales, pero no por encima de los picos montañosos. Allí arriba, el aire es extremadamente puro y mucho más liviano que la 400ª parte del peso del agua. ¿Mm? O sea, es lo que dice es eso. Ya Galileo había hecho experimentos en cuanto al peso del aire, y lo que dice Galileo es eso, es mucho más de sentido común pensar que algo que pesa, el aire, es el que está provocando que la columna de mercurio suba, y no algo que no existe, el vacío. ¿Okay? En ese sentido fue un cambio de perspectiva revolucionario el de Torricelli. Y hubo que esperar más que esperar, porque esto fue bastante contemporáneo, un contemporáneo de Torricelli, pero en otro país, en Francia, Blaise Pascal, quien hiciera experimentos a través de su cuñado, vamos a ver, sobre qué pasa con el aire a medida que vamos subiendo por una montaña. Entonces, los experimentos de Pascal terminaron de dar respaldo observacional a este cambio de perspectiva de Torricelli. Bueno, Blaise Pascal fue un niño prodigio, tanto en matemática como en física, pero también en filosofía. Por ejemplo, construyó unas calculadoras, acá está, llamadas pascalinas, la primera calculadora mecánica, que hacían operaciones de multiplicación y de suma. El padre era jansenista, que era una cierta, digamos, corriente dentro del cristianismo, con cierto rigor,
Pero bueno, eso no le impidió, digamos, poder estudiar, sobre todo a través de la biblioteca de su padre, que era científico y matemático. El tema, o sea, no es que el jansenismo estuviera en contra de la ciencia, sino que el padre quería que Pascal tuviera acceso a los libros científicos más allá de cierta edad, y bueno, finalmente, como niño prodigio, Pascal se metió, digamos, en la biblioteca del padre, hablando o resumiéndolo, y pudo acceder a un montón de conocimiento que el padre se lo tenía reservado para más adelante. Bueno, estando en Rouen, un amigo del padre, Pierre Petit, le comenta acerca de el experimento de Torricelli con el mercurio, ¿no? El de volcar el tubito de mercurio sobre un vaso de mercurio, un recipiente de mercurio. Con lo cual Pascal hace a su vez, repite los experimentos de Torricelli y hace otros por su cuenta, y los publica. Fíjense qué joven, él nació en 1923, a los 24 años publica nuevos experimentos sobre el vacío. Bueno, murió bastante joven, pobre, murió antes de cumplir los 40 años. Les comento de paso que tuvo en el momento de su vida como una especie de momento extático, religioso, a partir del cual abandonó sus actividades científicas y matemáticas y se dedicó de lleno a la vida religiosa. Aquí hay un dibujo del experimento que Pascal le pidió a su cuñado, ahora vamos a ver, de nombre Perrier, que le pidió que subiera a un volcán apagado hasta la cima para ver si la columna de mercurio iba disminuyendo a medida que iba subiendo. Y efectivamente confirmó eso. O sea que el aire pesa menos en la cima de una montaña que en el nivel del mar. Bueno, acá hay una carta que le escribió Pascal al cuñado, que dice lo siguiente, ¿no? O sea, él, cuando le propone si puede hacer el experimento, pues el cuñado estaba más cerca de un volcán apagado al cual tenía acceso como para poder hacer el experimento. Entonces le decía a Pascal, si ocurre que la altura del mercurio es menor en la cima que en la base de la montaña, como tengo muchas razones para creer que es, a pesar de que todos los que han estudiado la materia son de la opinión contraria, se sigue necesariamente que el peso y la presión del aire es la sola causa de esta suspensión del mercurio, y no la aversión del vacío. Porque es bastante cierto que hay mucho más aire que presiona al pie de la montaña que en su cima. O sea, Pascal refuerza este cambio de perspectiva propuesto por Torricelli y propone un experimento muy concreto. Entonces, Florin Perrier, el cuñado, acepta hacer el experimento. Acá hay una imagen del Puy de Dôme, que es la montaña en el cual hizo el experimento. No es muy alta, digamos, no es que sea la Concagua, 1465 metros de altura. Vamos a ponerlo así para que... Uy. El experimento lo hizo en 1948. Acá hay algunos fragmentos de la narración de Perrier del experimento. Dice, el clima incierto el pasado sábado, pero alrededor de las 5 de la mañana se hizo visible el Puy de Dôme, por lo que decidí hacer un intento. Varias personas importantes de la ciudad de Clermont me pidieron que les hiciera saber cuándo haría la ascensión. Estaba encantado de tenerles conmigo en este gran trabajo. O sea, era consciente del valor del experimento que iba a hacer, de la relevancia, ¿no? Dice, a las 8 llegamos a los jardines de la Orden de los Mínimos, que tiene la menor elevación en la ciudad. Primero vertí 16 libras de mercurio en un recipiente,
Luego tome diversos tubos de cristal, cada uno de 4 pies de largo y herméticamente sellados en un extremo y abiertos en el otro. Luego los coloqué en el recipiente de mercurio. Observé que el mercurio ascendía hasta 26 pulgadas y 3 medios líneas por encima del mercurio del recipiente. Repetí el experimento 2 veces más, estando sobre el mismo lugar, con el mismo resultado en cada ocasión. Acá quiero que tomen nota de un ejemplo de la noción moderna de experimento. O sea, de tratar de tener cuidado en todas las variables. O sea, lo que hizo Perrier, ¿no?, es primero comprobar que todos los tubos de cristal que iba a usar, todos marcaban la misma altura de mercurio en el mismo lugar. O sea que no había, digamos, ningún defecto sistemático de construcción, de diseño, de lo que sea, en ninguno de los tubitos. O sea, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque él después va a tener que comparar la marca de los distintos tubos. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué no agarró un mismo tubo y se fue desde la superficie, desde la base del cerro hasta la cima? Bueno, hasta en eso fue cuidadoso, por si en el trayecto hubieran cambiado las condiciones meteorológicas. O sea, la presión del aire puede cambiar, como todos sabemos. Entonces, justamente lo que hizo fue dejar en los jardines del orden de los mínimos uno de esos tubitos para que alguien fuera testigo de que a lo largo de ese día la presión atmosférica, o por lo menos la altura del presión atmosférica, como lo que vamos ahora, ¿no?, la altura de ese tubito del mercurio no hubiera variado en todo el día. Entonces dice, adherí uno de los tubos al recipiente y marqué la altura del mercurio. Y solicité al padre Chastain, de la orden de los mínimos, acá ven, que vigilase si ocurría algún cambio a lo largo del día. Tomando el otro tubo y una parte del mercurio, anduve hasta la cima del Puy de Dôme, unas 500 brazas más altas que el monasterio, en donde son unidades de medida que ya no se usan, ¿no?, en donde el experimento mostró que el mercurio alcanzaba una altura de solo 23 pulgadas y 2 líneas, ¿no?, contra 26 pulgadas, que es la columna de mercurio, ¿no?, y 3 líneas. Repetí el experimento 5 veces con cuidado, cada uno en diferentes puntos de la cima. Y resultó la misma altura del mercurio en cada caso. O sea que confirmó que el aire pesa menos a 1500 metros de altura que en la superficie. ¿Cuánto menos? Bueno, 3 pulgadas de mercurio, 26 contra 23, más o menos. Aparte, acuérdense, chequeando que usara todos tubitos con las similares características, que la presión no variara, etc. Muy bien. Esto fue realmente muy significativo. Obviamente, como siempre ocurre, hubo muchos que se resistieron a abandonar esta idea aristotélica, escolástica, de la aversión al vacío de la naturaleza como agente eficiente, ¿no? Entonces, un ejemplo es un clérigo teólogo importante de esa época, Estienne Noel, que intercambió una serie de cartas con Pascal. Vemos esto y ya vamos a la pausa. Le dice Noel a Pascal, ¿pero no es este vacío el intervalo de aquellos filósofos antiguos que Aristóteles intentó refutar? O más bien la inmensidad de Dios que no puede ser negada, dado que Dios está en todas partes. En verdad, si este verdadero vacío
no es otra cosa que la inmensidad de Dios, no puedo negar su existencia. Pero de la misma manera, uno no puede decir que esta inmensidad, no siendo otra cosa que Dios mismo, un espíritu muy simple, tiene partes cada una separada de la otra, que es la definición que yo doy de un cuerpo, y no la que usted atribuye a mi autoría, tomada de la composición de materia y forma. O sea, está diciendo Noel que lo que quedó ahí en el tubito, si es nada, es vacío realmente, estamos, digamos, contradiciendo las ideas escolásticas aristotélicas, pero si es algo que tiene que ver con Dios, tampoco puede ser, porque Dios no puede estar como partido, ¿no? Un cachito en un tubito, otro cachito en no sé dónde. O sea, no le gusta la idea, básicamente. Pero, ¿qué le responde Pascal? Los misterios concernientes a la deidad son demasiado sagrados como para ser profanados por nuestras disputas. Deberíamos hacerlos objeto de nuestra adoración, no el tema de nuestras discusiones. De forma que, sin discutirlos para nada, me someto enteramente a lo que sea que esas personas decidan, quienes tienen el derecho de hacerlo. Esto en el marco de una disputa que tenía con Noel, en el marco de, bueno, de opiniones de otros teólogos y demás. Lo que básicamente dice Pascal es que ¿quiénes somos nosotros para estar discutiendo los alcances de Dios, la presencia de Dios, en dónde está, en dónde no está, la relación entre el vacío y Dios, como argumento para negar los resultados de ese experimento? O sea, es un experimento que para Pascal a las claras demostraba que la columna de mercurio subía por el peso del aire y no por la versión del vacío. O sea, entonces no discutamos qué es el vacío, si puede existir, si no puede existir, qué relación tiene con Dios, si puede actuar levantando algo, sino aceptemos que la evidente explicación de este fenómeno no es por la versión al vacío, sino por el peso del aire. Y dejemos otras discusiones, digamos, para otra ocasión o en otro contexto. Hay cosas que el hombre no puede decir todo lo que Dios puede o no puede hacer, o la relación que tiene Dios con todas las cosas. O sea, hay cosas de las cuales el hombre quizás sea mejor que permanezca callado. Básicamente es lo que decía Pascal, ¿no? Muy bien.